Muy bien, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. En cualquier lugar que escuches este devocional, ¿verdad? Nosotros aquí estamos, ¿verdad? Gozosos de poder compartir contigo una palabra que viene del cielo, una palabra de Dios, algo que nos demanda en su palabra, que es como un mandamiento para nosotros, ¿verdad? Cumplirlo para tener la bendición. Este día ha puesto en nuestro corazón de hablar acerca del perdón. Entonces, el perdón, hasta donde me ha enseñado el Señor hoy, es un estilo de vida. Tiene que ser constante, tiene que ser a diario, porque el apóstol Pedro le preguntaba a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y él le decía 70 veces 7, y para nosotros es una indicación, ¿verdad? De que tenemos que hacerlo 500 veces al día, si vamos 490. Así que es un estilo de vida para nosotros. Y cuando perdonamos, ¿verdad? El Señor de alguna manera nos respalda más. Estamos en obediencia. Dice que a Él no le interesa el sacrificio, sino la obediencia. Una de las palabras que a mí han impactado mi vida es la que viene en Lucas 23:34. Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba muriendo por ti y por mí para salvación de toda la humanidad. Había sido golpeado, le habían puesto una corona de espinas, y realmente conocer esa planta, ese lugar de donde sacaban las espinas, realmente eran demasiado grandes, demasiado filosas, y fueron enterradas en su cráneo. El ser perforadas sus manos, sus pies, el haber sido latigado de esa manera. Miren que hay una película que se llama La Pasión de Cristo. Yo no la puedo ver, y aún así el que grabó esa película tiene experiencias sobrenaturales, todo el set de lo que ahí ocurrió. Supuestamente los latigazos eran grabados, eran fingidos, no eran lo mismo, pero a él le alcanzó uno porque ellos se fueron a grabar a Europa, Italia, por allá. Entonces no hablaban el mismo idioma con el que estaba haciéndola de actor, que era el verdugo que estaba golpeándolo, y a él le alcanzó uno de los latigazos, así que fue algo hermoso. Entonces eso pasó actuado, siendo la realidad y viéndonos al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. De verdad, no tiene palabras. Entonces cuando tú tienes un encuentro con Jesús, comienzas a valorar lo que Jesús ha hecho en tu vida, porque nadie, absolutamente nadie, hubiera dado la vida por ti. Yo amo a mi esposo, y entonces todavía cuando te preguntas, ¿estarías dispuesta a dar la vida por tu esposo? Todavía uno lo piensa, y eso es que lo ama. Entonces, pero Jesús no le importó y fue por toda la humanidad. Fue vituperado, fue golpeado, fue latigado, fue crucificado, y aún ahí en la cruz, Él soltó unas palabras. Padre, está hablándole al Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ellos no estaban conscientes de quién era Jesús. Ellos no estaban conscientes, ¿verdad?, de a quién estaban sacrificando, y ni el propósito, mucho menos de esto. Entonces, él sabía que ellos estaban ignorantes. Ahora, cuando tenemos un compromiso con Jesús, a mí me ha costado muchísimo perdonar. ¿Por qué? Porque nací en un hogar donde era muy conflictivo el ambiente, un padre alcohólico, violento. Mi madre no tenía, por el negocio que tenía, tiempo para nosotros. Entonces estábamos extremadamente, ¿verdad?, guardados. No nos dejaban salir, no teníamos libertad ni siquiera de ir con el vecino. Entonces fue una vida muy dolorosa.
de mucho sufrimiento que marcó en ese tiempo mi niñez, mi juventud. Y cuando me hablan de perdón para mi padre, yo no quería escuchar. Digo, a ese hombre yo lo odio y me da lástima. Y te voy a explicar las dos cosas. Odio porque ha sido tan malo con nosotros, con mi madre, con todos mis hermanos, con la familia. Y aún los vecinos lo odian. Así que por todo lo que ha hecho. Y lástima porque como nadie lo quiere, se va a morir solo como un perro tirado. Esas expresiones yo tenía de la falta de perdón que tenía, que ella se había convertido quizá en amargura. Entonces me costó llegar al proceso. Cuando viene Jesús a mi corazón, yo lo primero que hago, como mi padre ya estaba yendo a la iglesia, voy y lo abrazo y estuvimos llorando por espacio de casi una hora que no podía parar. Estaba saliendo eso, pero en el proceso, ¿verdad? No fue fácil. En el proceso realmente tuve que encomendarme a Dios, de veras analizar mi corazón, ¿verdad? Para soltar todo el pasado. Y te digo todo el pasado, es recordarme de cada palabra, de cada acción, de cada injusticia que él cometió conmigo. Entonces no fue fácil y sabemos que es un proceso. Entonces al principio le pasó algo extraordinario. Mi padre se enamoró de la palabra y él leía y él hablaba de la palabra, él hablaba de la Biblia, de lo que estaba escrito, pero la otra cosa era que no la estaba practicando. Entonces yo lo escuchaba, aún conociendo a Jesús, aún viniendo a mi vida, yo le decía, pero, y peleaba con él. Llegué a un momento a analizar y dije, Señor, esto no es de parte tuya. Yo tengo al menos que callarme la boca. Y lo pude lograr, el Señor me ayudó, pero aún en todo eso en mi interior había como un coraje, una insatisfacción, una frustración todavía. Y le dije, Señor, esto tampoco es tuyo. Yo quiero escucharlo sin sentir nada en mi corazón. Me costó muchísimo, pero llegó el día que el Señor me permitió vivir esto. Así que entendemos esto, que el Señor, ¿verdad?, nos llama a perdonar. Es un mandamiento, no es una decisión. Es una decisión, no un sentimiento. Es una decisión. Nosotros tenemos que decidir agradar a Dios y dejar todo, porque la falta de perdón extiende un dominio paralizante sobre nuestras vidas. Nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento y madurez prácticamente depende de que nosotros, tú y yo, tengamos un espíritu perdonador. Si tenemos amargura en nuestro corazón, vamos a quedar estancados en nuestro caminar con Dios y en nuestro propósito. Y escuchamos la palabra a veces odio. Odio, estamos hablando de espiritualmente. Odio es un espíritu que cuando tú sientes odio en tu corazón, le abres la puerta a que venga la amargura, el dolor, la falta de perdón, todo. Es una palabra muy fuerte, pero es una realidad. Y la falta de perdón tiene, ¿verdad?, su raíz en el odio. O sea, es consecuencia de tener odio en tu corazón o frustración, todo lo que te pasa por no entender, ¿verdad?, por la injusticia que están cometiendo, por los que te juzgan, por los que te difaman, por los que te abandonan, por los que te señalan, que hacen males en contra de ti sin saber por qué. Entonces, hay enemigos que se levantan tuyos y no sabes qué les hiciste. Entonces, eso genera en tu corazón, ¿verdad?, algo tan tremendo que puede convertirse en odio. Y si el odio se enraiza en tu corazón, echas raíces en tu corazón, pueden venir un montón de cosas a tu vida que te van a estancar, aún en lo secular, vamos a decir, en lo que haces, en la escuela, en el trabajo. Yo me recuerdo que tenía una compañera de trabajo
con el carácter, el temperamento fuerte, que hablando de temperamentos, pero aparte del temperamento sabía que había algo más en su corazón y yo le decía hasta donde podía, porque no conocía de Dios ahí, porque ella es así, porque no se le puede hablar, porque no puede platicar, qué es lo que pasa. Entonces después entendí qué había pasado en su vida, entonces traté de entenderla. Pero sin Dios es imposible entender a profundidad, porque el Espíritu de Dios cuando está en ti es cuando puede llegar a lo profundo. Puedes ir con un psicólogo. Mi esposo y yo fuimos a tratar de arreglar nuestra vida antes de conocer a Dios con un psicólogo, el mejor de Sonora, de Hermosillo, Sonora. Un arquitecto allá y tenía la posibilidad de pagar. Pero fíjese que el psicólogo no pudo con nuestras vidas y nos confrontó y dice, mientras tú entiendas que él no es tu papá, que nunca tuviste, y cuando tú entiendas, le decía a mi esposo, que tú no eres, que ella no va a ser la mujer perfecta, entonces hasta que ustedes entiendan eso, no vuelvan acá. Así yo no puedo ayudarlos. Y aún con todas las consultas y visitas que tuvimos con él, que cobraba muy bien, dijo que no volviéramos hasta que nosotros estuviéramos en eso. Entonces, ¿qué decidimos? No volver. Para nosotros no nos ayudó, fue tiempo perdido y dinero perdido con él. Entonces, pero cuando viene Jesús a mi vida, cuando estábamos a punto de divorcio, cuando todo mi ser cambia, cuando yo era la primera, mi esposo dice que era una leona, ¿verdad? Cuando llegaba a la casa ya era puro pelear, cualquier cosa que ya saliera en una discusión. Pero cuando Jesús vino, él notó el cambio. Él dijo, te convertiste de una leona en una gatita. Entonces, eso solamente lo puede hacer Señor. Y cuando viene el Señor a tu vida, lo que resucita es su espíritu. Entonces, aunque había todavía problemas que solucionar con nosotros, porque nada se resolvió en ese momento, sino mi cambio. Y yo le decía, acompáñame a la iglesia. Yo sé que quizá veas levantar las manos, cantar, a unas personas arrodillarse, pero tú no hagas nada, nomás acompaña, porque yo quiero que tú sientas lo que yo sentí. Y yo sé que eso te va a dar vida, esperanza, y vas a sentir la presencia de Dios en medio de esta situación que estamos viviendo. Pues él se rehusó por 15 días a no acompañarme. Pero cuando dijo que sí, cuando llaman al altar para decir, ¿quieres abrir tu corazón? Tú que ya lo recibiste, cierra tus ojos y pídele a Dios por los que, ¿verdad?, van a hacerlo. Cuando yo abro mis ojos, mi esposo estaba parado con la mano arriba y llorando. Entonces fue Dios. Nadie lo pudo tocar, ni hablar con personas, ni con psicólogos, porque solamente el Espíritu de Dios puede entrar dentro de ti y tocar tu alma. Entonces así fue como comenzó, ¿verdad?, la restauración de mi matrimonio. Y esto te estoy hablando de hace como 30 años. Podemos, ¿verdad?, decir tantas cosas y tantos testimonios, pero hay una palabra cierta, dice en Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ve qué palabra tan fuerte que está escrita en la palabra de Dios? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quiere decir que mientras tú estés con odio, porque hay tantas personas que nos hacen mucho daño, como decía anteriormente, que nos rechazan, que nos abandonan, que de repente ese odio, esa frustración que está ahí dentro de ti, la expresas. Entonces, pero la palabra es clara, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No necesitas matarlo físicamente, coger una pistola, ¿verdad?, y descargar en él, ¿verdad?, balas para matarlo. Simplemente en lo espiritual, hablando de Dios, hablando de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que muchos la honran, ¿verdad?, y dicen, sí le tengo respeto, aunque no hagamos nada de lo que ahí dice, ¿verdad?
entonces dice que se convierte en un homicida. Y eso es tremendo. Esa palabra a mí me entró y le digo, Señor, yo no quiero convertirme en ningún homicida ni odiar a nadie. Ayúdame, Señor, porque todos los días va a permanecer la ofensa, quien me quiera hacer daño, quien me rechace, quien hable mal de mí y me pueda dar cuenta, pero yo quiero perdonarlos. Así que la falta de perdón se transforma en odio y el odio ¿en qué? En homicidio. Dice, y cuando estés orando, por ejemplo, nosotros que conocemos al Señor, ¿ya nos hicieron algo? Ya de veras ese nos estorba para seguir adelante, pero vamos delante de Dios. Pero el Señor nos dice, y cuando estés orando, perdona. Entonces, si vamos a ir delante de Dios después de sufrir eso, tenemos que perdonar. Tenemos que dejar lo que nos hicieron. No importa lo mucho, lo poquito, lo que hayan hablado, la acción de las personas. Dice, si tienes tú algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos te perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, esto habla también. Dice que el Padre nuestro, que todo el mundo lo conocemos, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces lo pronunciamos, pero de veras no somos reales, ¿verdad? O sinceros delante de Dios a decir como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De veras que fácil es decirlo, pero eso es profundo. Eso es profundo. Eso tiene que ver una actitud, y cuando tú haces lo correcto delante del Señor, lo que viene a ti primeramente es paz. Disfruta de la paz. Tienes paz, te sientes livianito, sientes que soltaste una carga muy grande, ¿verdad? Entonces, el Señor no quiere que nos convirtamos en homicidas espirituales. Quiere que vayamos de Él delante de Él a perdonar, ¿verdad? Y vamos a ser muy dignos de orar la oración del Padre Nuestro. Entonces, porque si seguimos con eso, es un veneno que cargamos, ¿verdad? En nosotros. Cuando escuchamos hablar a una persona, nosotros nos damos cuenta cómo está. Esa persona de que abre su boca, sabemos si ella está contenta, si trae paz, si trae coraje, si trae amargura por las palabras que expresa. Y pues como uno estuvo en la situación esa, entonces yo a veces me pongo a escuchar y digo, Señor, qué fea me oía, qué feo hablaba, cómo daba a conocer lo que había en mí. Entonces eso me hizo reflexionar también. Entonces las mujeres hablamos más. Y dice la palabra que el que habla más, peca más. Entonces, Señor, quiero permanecer hablando edificación, bendiciendo, Padre. Yo sé que entre más callada me quedes, que no hable sin necesidad. Entre más calladita, más bonita me voy a ver. Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que nuestro corazón, en Jeremías, es engañoso y perverso. Y engañoso quiere decir que va a tratar de engañarte que estás bien. Va a tratar de que creas, ¿verdad? Que tú eres en la correcta, que tu posición, ¿verdad? Que tú eres la que realmente estás recibiendo mal. Y eso nos puede hacer sentir nuestro corazón. Por eso yo no creo en la expresión que usan, déjate guiar por lo que sientes en tu corazón. Es la mentira más grande, que te dejes guiar. Tienes que revisar tu corazón delante de Dios para saber si realmente, preguntarle a Dios, no a tu corazón. Pero si hay paz en tu corazón, lo vas a expresar claramente, y eso es que ya tuviste una conexión con Dios. Quiere decir que ya obedeciste, que ya perdonaste, que ya saliste de la amargura, del dolor, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, de la verdad, de todo eso que se puede expresar en emociones dañadas a través de nuestra boca. Entonces yo entendí eso y procuré, aunque no soy de las del temperamento, se dice
carismático, sanguíneo, pero trato de ser amable. Entonces, eso he tenido que estarlo haciendo crecer. He tratado de llegar y saludar, y aunque el recibimiento no sea el que yo esperaba, ¿verdad? Para bien, pero me ha ayudado en gran manera, ¿verdad? A serme recibida, a sacarle una sonrisa, ¿verdad? A las personas, y eso me satisface, porque digo, Señor, no importa cómo ellos estén, a lo mejor fue un mal día, no están a gusto en el trabajo que están realizando, tienen mucha presión y quiere entender uno la posición de ellos, pero a mí no me ha llamado a juzgar a la gente, sino a bendecirla y tratar de motivarla. Entonces, mi ser cambió. Comencé a entender todo eso, ¿verdad? Nosotros es hacerlo, porque volvemos a repetir, perdonar es que después de decidir perdonar y soltar hacia afuera la furia, la rabia, el resentimiento, ¿verdad? Tú vas a sentir la paz de Dios. Tú vas a sentir cómo Dios se agrada de eso. Entonces, dice la palabra, una alma llena de enojo y amargura jamás tendrá pensamientos claros. Entonces, ¿quiere decir que el perdón trae confusión a tu mente? Sí, porque te vuelve como una obsesión, ¿verdad? Lo que te han hecho. Y comienzas a alimentar el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Entonces buscas hasta venganza, hasta en palabras y acciones muchas veces. Así que no podemos permanecer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregarle todo a Dios. Yo te aconsejo que lo hagas y te digo porque yo lo he vivido, por todo lo que he vivido. Porque en ese tiempo que yo quería divorcio es que descubrí una traición de mi esposo. Él tiene 2 hijos allá en México con otra mujer. Entonces para mí fue difícil todo lo que yo sentía, la traición, perdonar, pero el Señor me ayudó a hacerlo. Cuando yo le dije, Señor, estoy sufriendo ahora en este momento, mi dignidad, todo. Pero si yo sigo en esta posición y yo si hago lo contrario a tu voluntad, voy a sufrir más. Voy a llorar más, así que, Señor, ayúdame. Le decía, ayúdame a perdonar. Me tiraba a la alfombra, lloraba, hasta que Él puso el sentir, tienes que perdonar. Y fue algo tan sobrenatural que comencé al menos a hacerlo, y eso ha traído restauración a mi vida, a mi matrimonio, y sé que ahora puedo decir, si eres un matrimonio, ¿verdad?, que está pasando problemas, Dios puede arreglar todo. Si es la voluntad que estés con esta persona y es tu destino en Dios, es con esta persona, Dios va a solucionar todo. Quiero terminar diciéndote que el no perdonar te trae trastornos en tu cuerpo, emocionales, te afecta la presión arterial, ¿verdad? Trae enfermedad cardiovascular, trae problemas gastrointestinales, todo lo que se refiere a tu sistema, ¿verdad? Digestivo. Entonces es un impacto la falta de perdón. Entonces tienes fatiga, puede generar hasta insomnio. Entonces la falta de perdón, y eso te lo dice el doctor, eso te lo dice la ciencia, no te lo estoy diciendo yo nomás. Entonces dicen que las emociones negativas intensas afectan la secreción gástrica, y lo que puede derivar en gastritis, en colitis, en síndrome del intestino irritable. Entonces este estrés provoca una respuesta inflamatoria que agrava estas enfermedades. Entonces vas con el doctor y te aconseja perdonar. Y cuando te ven que no sanas y que estás constante con eso, entonces te atreven a preguntarte, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Me entiendes? Entonces yo fui parte de esto. Mi ginecólogo me preguntó qué está pasando contigo, porque yo estaba embarazada en el momento más duro que yo había decidido dejarlo. Entonces mi hijo se estaba viniendo, ¿me entiendes? No estaba soportando la situación y tuve que perdonar. Tuve que pensar no en mí, sino en lo que Dios quería, en lo que está, ¿verdad? Podía afectar a mi hijo, y ese hijo
¿verdad? Porque el feto, cuando el primer sentido que se desarrolla cuando está dentro de ti es el oído, y él está consciente de todo. Entonces mi hijo sabía, ¿verdad? Estaba escuchando lo que mamá y papá, y lo estaba afectando demasiado, que él ya quería salir o ya no soportaba más. Entonces eso es una realidad. Así que en esta hora quiero dejarte con esto, de veras, quiero dejarte en tu corazón que medites tu vida, que medites lo que está pasando con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, en tu trabajo, porque si ha pasado algo que a ti te ha dejado, ¿verdad?, dolor en tu corazón, falta de perdón, tienes que soltar. Tienes que soltar, y el único que te puede ayudar a nivel que entre es el Espíritu Santo de Dios, que entre y arranque todo y traiga bendición, sanidad tanto en tu cuerpo como en tu alma, y es Dios. Así que yo quiero terminar con una corta oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, aquí en Los Ángeles, California. Padre, y en cualquier hora que vaya a ser escuchado, Padre, yo te pido por cada uno de ellos. Yo sé la bendición, Padre Santo, que es perdonar, que es soltar, que es decidir hacerlo, Padre bendito Dios, y hacer tu voluntad, porque, Señor, obramos en obediencia, dice tu palabra, Padre bendito Dios, que si, Señor, hacemos todo lo que nos dicen, las bendiciones nos alcanzan. Y yo comencé a ver literalmente cómo me comenzó, ¿verdad?, a bendecir su presencia, cómo comenzaste a bendecirme en mi matrimonio, con mis hijos, en mi familia, con los que rodeaba, Padre, con mi familia, Padre, que no aceptaba la situación de que mi esposo me había engañado. Padre, no lo quería, Padre, cómo esto fue siendo restaurado poco a poco, pero fue entregártela a ti. Así, Padre, cualquiera que esté pasando esta situación, Padre bendito Dios, que entienda, Padre bendito Dios, que, Señor, le conviene delante de ti para que él pueda proseguir su vida, su destino. Máxima si es un hijo tuyo, Padre bendito Dios, que ha truncado, Señor, Padre, su caminar contigo, simplemente se ha bloqueado, Padre, por no decidir perdonar. Así que obra, que tu Espíritu Santo les hable, los toque y les confirme, Padre, que esa es tu voluntad y que tú quieres darle vida y vida de abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Así que yo dejo delante de ti esta palabra. Que tengas un feliz y bendecido día, noche, tarde, en cualquier hora, ¿verdad? Que te encuentres con la paz de Cristo, que es la que te va a ayudar a seguir adelante. Dios te bendiga y hasta el próximo sábado. Amén.